Estudio de Escatología y Profecía Bíblica. Por Frank López. Tema tocante. La profecía sobre la destrucción del arco principal de Elam derivado de los últimos acontecimientos recientes en Oriente Medio. Nos hemos dado a la tarea de realizar este estudio bíblico con referencia a la escalada de violencia que se ha incrementado aceleradamente entre la nación de Israel y la nación islámica Irán, lo cual la palabra de Dios nos menciona que llevará al inicio de un conflicto bélico en Oriente Medio de gran trascendencia internacional que involucrará a las potencias mundiales en una escalada de violencia de grandes proporciones con la intervención militar de muchos países árabes musulmanes que se levantarán con las intenciones de llevar al exterminio total a la nación de Israel. Ahora bien, es muy importante señalar y destacar de que antes de que surja este conflicto geopolítico militar de grandes dimensiones, el cual cada día en las noticias lo vemos venir de manera inminente y que hará arder todo el Oriente Medio, desbordándose así esta guerra como una olla que hierve y su furia se desparrama hacia todos lados, tal y como lo predijera el profeta Jeremías desde la antigüedad bíblica. Por tal razón la palabra de Dios nos menciona en el libro del profeta hebreo Jeremías de que el factor que será el detonante en Oriente Medio para el cumplimiento de esta profecía será la nación persa de Irán, quien provocará una inminente e inevitable confrontación militar contra la nación de Israel. Actualmente es muy bien sabido de que la nación persa de Irán es el principal país islámico enemigo acérrimo del pueblo judío, así como de otras naciones como Arabia Saudita y los Estados Unidos, haciendo énfasis en este último país por haber salido del acuerdo nuclear en la pasada administración del presidente Donald Trump y haber establecido sanciones trascendentales como obstáculo para detener su desfrenada carrera armamentista, por el indebido enriquecimiento de uranio para la fabricación de armas de destrucción masiva fuera de las normas de inspección y reglamentación establecida por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero ¿cuál fue el motivo principal por el cual el presidente Donald Trump de los Estados Unidos decidió abandonar el acuerdo nuclear establecido anteriormente por la administración de Barack Obama en el año 2015? La respuesta es la siguiente: en la administración del presidente Trump se ha reconocido que este mandatario tuvo la sagacidad y la valentía suficiente para detener a tiempo los malévolos y oscuros planes de exterminio de la nación de Irán en contra de la nación de Israel por causas de su fanatismo religioso antisemita, los cuales, dominados por sus ideologías radicales extremistas del Islam, les impulsan al gobierno de este régimen teocrático islámico a fomentar el odio y el antisemitismo por todo el mundo. Es por tal razón que, basados a sus ideologías religiosas, tienen la obsesión enfermiza de fabricar y adquirir armas de destrucción masiva con la finalidad urgente y nefasta de cumplir las supuestas predicciones descabelladas de sus fanáticas creencias islámicas, debido a que en sus dogmas que ellos profesan en su libro apócrifo del Corán, se les instruye y se les inculca de que la nación de Israel debe ser exterminada de la faz de la tierra, para que de esta manera surja la manifestación física en el mundo de su Mesías islámico, y esta es la principal causa que les turba la mente con sus deseos obsesivos para querer borrar del mapa al pueblo judío, debido a que ellos creen en su fanatismo religioso que con la aparición de su Mesías islámico, este en su manifestación levantará a la nación de Irán como una nueva potencia mundial, la cual según sus creencias radicales someterá a todos los judíos y cristianos de todos los rincones del mundo, forzándolos a convertirse a su fe islámica, y quienes se niegue a esto según su libro sagrado del Corán serán muertos por medio de la despiadada decapitación. Es por tal causa que lamentablemente en esta última década hemos visto tristemente consternados como la persecución en Oriente Medio en contra del cristianismo y los judíos va cada vez más en aumento indiscriminadamente en muchos países musulmanes del mundo, incluso en Asia, África, Europa, y por último esta misma persecución del cristianismo también llegará al continente americano, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo predijera a sus discípulos como una señal profética que sucedería en todo el mundo antes de su regreso en gran poder y gloria a este mundo, diciendo lo siguiente: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Lucas capítulo 21 versículo 12, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. El juicio de Dios se desatará en contra de la nación de Irán por sus obsesivas intenciones de exterminio contra el pueblo de Dios. La Biblia nos revela anticipadamente en sus textos del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, acerca de la catastrófica devastación futura sobre la nación de Irán, la cual la palabra de Dios identifica en sus textos con el nombre antiguo milenario de Elam, en donde se nos predice de la destrucción total de su arco principal, de su fortaleza, refiriéndose así la profecía bíblica del profeta Jeremías simbólicamente al lugar estratégico de su fuerza y su poder militar para realizar el lanzamiento de misiles. Y bien, como ya ustedes lo habrán discernido e interpretado correctamente en este estudio bíblico, esta profecía del Antiguo Testamento nos predice sobre la destrucción total de la principal central nuclear de Irán, la cual hasta hoy en nuestros tiempos se le conoce con el nombre de Natanz. Debido a que está situada en el poblado pequeño de Natanz, y otra parte estratégica, la más importante de esta central nuclear, está situada en el desierto, en un lugar subterráneo como toda una fortaleza en la profundidad de la tierra, la cual se encuentra en la ciudad de Isfahan. Ahora bien, es interesante darnos cuenta cómo en estos momentos de la historia, esta profecía bíblica sobre Elam, que es la nación actual de Irán, está tomando fuerza, y podemos observar cómo a flor de piel y su cumplimiento de esta predicción cada día se acelera cada vez más. Y todo esto nos indica de que en cualquier momento en nuestros tiempos actuales, repentinamente como un chispazo, surgirá la confrontación militar inminente entre Israel e Irán, y esta será totalmente inevitable, cumpliéndose así al pie de la letra la profecía bíblica con respecto a la nación persa de Irán, nación milenaria, la cual la palabra de Dios desde los tiempos antiguos la dio a conocer en sus textos con el nombre de Elam.
Jeremías capítulo 49, versículos del 34 al 39. Ahora bien, es muy importante saber que la central de Natanz en la nación islámica de Irán, es considerada como la más importante del país persa, y la que tiene más capacidad para enriquecer uranio, algo totalmente esencial si sus pretensiones y propósitos oscuros de exterminio son el deseo obsesivo de construir armas nucleares de destrucción masiva de manera acelerada. Ahora pues, vayamos todos nosotros y leamos detenidamente estos textos bíblicos en donde la palabra de Dios nos predicen desde hace más de 2500 años sobre la devastadora destrucción de la principal fortaleza de la nación de Elam, la cual es actual Irán, y la guerra destructiva que muy pronto se desatará, trayendo así todo un caos en toda esta nación del Golfo Pérsico. Profecía sobre Elam, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Refiriéndose así simbólicamente con estas palabras a su central nuclear más importante de nombre Natanz, fortaleza subterránea para el lanzamiento de misiles con capacidad nuclear. Y continúa diciendo los textos bíblicos: traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo, y los aventaré a los 4 vientos. Desde los 4 puntos del cielo. Ahora bien, es muy importante saber que los 4 vientos de los cielos en la Biblia representan los principados y las potestades al servicio de Satanás, mismo quien acusa a las personas y exigen tener ese derecho legal presentándose ante Dios para provocar devastaciones por la desobediencia a los mandamientos del Creador y el incremento de la maldad en una nación, como se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 8, Job capítulo 1, versículos 6 al 8. Permitiéndoseles así a estas huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes provocar las grandes guerras, la mortandad colectiva, las pestes, el hambre, los desastres climáticos, entre otras muchas cosas más que traen destrucción masiva al mundo como consecuencias de haberse apartado del verdadero y único Dios, con sucesos catastróficos en toda la tierra, tal y como se nos menciona y lo podemos leer en el libro de Apocalipsis capítulo 7, y el libro de Daniel en su capítulo 7, y continuado con la lectura de estos textos bíblicos sigue así diciendo la profecía sobre Elam: no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Esto nos indica que después de esta guerra que muy pronto ocurrirá, hará huir a multitudes de iraníes quienes saldrán despavoridos del país persa y buscarán refugio en otras naciones. Y sigue diciendo así los textos de esta profecía: y haré que Elam, que es el país persa de Irán, sea cobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada, que simbólicamente significa guerra, que los persiga hasta acabar con ellos. Y continúa diciendo: yo pondré mi trono en Elam. Esto significa que después de este conflicto militar en aquella región del mundo contra la nación de Irán, el Evangelio de Cristo podrá ser predicado en este país islámico, porque es muy bien sabido que hasta hoy en día es un delito grave en esta nación la evangelización de la palabra de Dios. Y continúa diciendo la profecía bíblica sobre Elam: y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Esto significa la destrucción total del régimen totalitario teocrático de Irán que actualmente rige un anciano clérigo islámico chiita al que llaman Ayatollah Khomeini, y un político también chiita de nombre Hassan Rouhani. Y continuamos leyendo los textos de esta profecía sobre Elam diciendo: pero acontecerá en los últimos días, que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esto se refiere a que cuando haya terminado la guerra en este país, la evangelización de la palabra de Dios se predicará a lo largo y ancho de toda esta nación, y muchos de los iraníes que fueron apresados y llevados cautivos a otras naciones por sus crímenes de guerra, volverán nuevamente a repatriarse en esta nación persa, la cual ya no estará bajo el yugo de la religión islámica, porque el trono del verdadero Dios estará puesto sobre toda esta tierra. Libro de Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39, Estudios Bíblicos Escatológico de su hermano en Cristo, Frank López, para las Naciones del Mundo.